Bienvenidos. El tema que trataremos hoy es cómo tratar o enfrentar la ola de la criminalidad desde la ciudadanía. A propósito de un tuit muy provocativo que puso hoy un penalista, entre cuyos antecedentes para mí el más importante está en ser máster en cultura de paz, y el otro, que tan lejanamente como hace exactamente 20 años, el 2006, él advirtió que podíamos terminar en lo que ahora ha comenzado. ¿A qué me refiero? El asesinato de 3 personas en una urbanización exclusiva de Mocolí, denominada Golf Club. Conmovedor el hecho, entre otras cosas, porque es la residencia del alcalde, porque ahí vivió también quien ahora está en la cárcel del Encuentro y fue ex asambleísta del PSC, Pablo, se me fue el apellido, Moentes, gracias, quería yo si me equivoco. Con lo cual, cuando hay una masacre de 15 personas en Machala, parece no interesar tanto como la hay cuando la hay de 3 en ese lugar. Como si las muertes tuvieran importancia según la clase social en donde ocurre y no según los seres humanos que caen. Entraremos en eso, pero para aquello y en la misma línea, primero este resumen excepcional que hizo Estefanía Arias hoy en Ecuavisa, sobre cómo cuando ocurren estos hechos en San Borondón, que no son nuevos, causan conmoción nacional. Es una de las zonas de mayor plusvalía en toda la provincia del Guayas. En San Borondón, a lo largo de 10 kilómetros, se asientan más de 170 conjuntos residenciales, 5 centros comerciales, 14 plazas comerciales, universidades, instituciones educativas y una amplia infraestructura de servicios. La mayoría de estas edificaciones cuentan con garitas, guardias privados y dispositivos de seguridad. Sin embargo, lo que se creía que era una burbuja blindada ya no lo es. El crimen organizado y la violencia han ido permeando estos muros a lo largo de los últimos 5 años. Lo que acaba de ocurrir la noche de ayer es la muestra de lo que ya se sospechaba, de que los capos del narcotráfico han infiltrado las zonas más costosas, porque ellos lo que quieren es estar ocultos. Pero no son solo los crímenes, sino también que el sector se ha convertido en refugio de personas vinculadas a hechos delictivos. Un ejemplo, la detención de Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, por el delito de delincuencia organizada. Ocurrió en marzo de 2024, también en la isla Mocolí. El arresto del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, en su casa en la ciudadela Riberas del Batán, kilómetro 9 vía a San Borondón, en mayo de 2022. Una vivienda avaluada en $393,000. Ahí encontraron lingotes de oro y otros objetos de lujo. Para el analista y abogado penalista Julio César Cueva, el crimen organizado está armando su base de operaciones en San Borondón. De la noche a la mañana empiezan a tener riqueza. Quieren reconocimiento social. De hecho, en noviembre de 2025 detuvieron en San Borondón a 7 personas vinculadas a una red transnacional de tráfico de drogas. ¿Cómo las autoridades pueden controlar la situación? El municipio sí puede hacer una ordenanza de seguridad en la que ordene que todas las ciudades tienen que tener cámaras de lectura de placas, registro de residentes. Televistazo solicitó una entrevista al alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Sin embargo, su equipo de comunicación señaló que no se iba a pronunciar al respecto porque a su criterio la seguridad es competencia de la Policía Nacional. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.
Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Ahora vamos a otra reseña, la del periodista Emilio Zamora de TC Televisión, para contextualizar aquello que vamos a tratar hoy, pero desde una arista distinta. Él recordó cuando hubo el secuestro de una serie de trabajadores y periodistas en el estudio de TC Televisión, que se estaba creando una ola de conmoción nacional. Generar el caos en el país fue el objetivo de los grupos narcoterroristas el 9 de enero del 2024. Es lo que indicaron las autoridades. Ese día, a las 2 de la tarde con 6 minutos, 13 hombres armados ingresaron a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Con el pasar de los minutos, ellos entraron al estudio cuando transmitíamos el noticiero en vivo. 18 millones de ecuatorianos en ese momento observaron a estos sujetos haciendo señas con sus manos en alusión a su banda delictiva. Las investigaciones y los interrogatorios de la policía llevaron a señalar a alias el Negro Willy como el principal sospechoso. El 23 de octubre del 2024 se dio la captura de William Joffrey Alcíbar Bautista y junto a él estaba su hermano Alex Iván, alias Ronco. En Ecuador no se entiende cómo pudo volver a las calles de España. Por ahora se desconoce su ubicación. El caos que se logró crear ese día se quiere multiplicar ahora, generando, como dije, una sensación de conmoción nacional, un tema previsto en la Constitución, que lleve en algún momento a tratar esto, ya sea en la Corte Constitucional o en la Asamblea, y por algún arte de birli-birloque pueda terminar en la destitución del gobierno, que es lo que se quiere, aunque parezca exagerado, mítico, increíble. Eso es lo que se quiere. Y esto es parte de aquello. Pero desde esa perspectiva hemos abordado el problema en muchas ocasiones. Desde la de nuestro invitado, el doctor Juan José Hidalgo, penalista, la abordaremos hoy, a raíz de que él dice en un tuit que revisaremos después en detalle. Si quieren seguir viviendo o no terminar metidos en problemas, hoy es indispensable hacer debida diligencia en la vida diaria, due diligence, como dicen en inglés. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos obliga o nos impele eso? Lo examinaremos a lo largo de los próximos 60 minutos, pero no sin antes dar paso, primero, más adelante, para empezar el programa, a la réplica que ejercerá el doctor Eduardo Carminiani Valencia sobre afirmaciones que respecto a él y al caso Sinohydro hiciera la semana pasada aquí el fiscal Leonardo Alarcón. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, como lo advertí al comenzar el programa, empezaremos el tema de hoy con una réplica que debe ejercer aquí el doctor Eduardo Carminiani Valencia a las aseveraciones que sobre el caso Sinohydro y su vinculación con él hizo el fiscal general doctor Leonardo Alarcón la semana pasada. Caso Sinohydro, si no me equivoco, 21 condenados en primera instancia, 3 absueltos.
¿Van ustedes a apelar por algunos de los absueltos? Sí, Carlos, efectivamente está presentado ya el recurso de apelación por las 3 personas que están sobreseídas y estamos esperando únicamente que se señale día y hora a fin de fundamentar este recurso en la Corte Nacional de Justicia. ¿En todos los partícipes hay el delito de cohecho? ¿En todos los señalados? Sí, es el delito de cohecho en todos los partícipes. Claro, 7 de ellos están como autores y 14 como cómplices. Entonces, todo esto, estos 14 con los 7, que son 21 personas que están llamadas a juicio, están este rato procesadas por el tipo penal de cohecho. El abogado Eduardo Carmine se ha defendido públicamente diciendo que la figura de cohecho solo cabe en un funcionario público y que esa acusación no tiene sentido, ya que él no ha sido funcionario público. Yo discrepo totalmente con lo dicho por el abogado del señor Carminiani, porque el cohecho tanto es activo y cohecho pasivo. Y en este caso, el cohecho efectivamente tiene un sujeto cualificado, que es él o la funcionario público, ¿sí? Pero también, ¿quién le cohecha a ese funcionario público? Una tercera persona. Y esas terceras personas no están como autores, están como cómplices, Carlos. Es decir, ellos o facilitaron o permitieron el delito. Permitieron el delito, efectivamente, lo que ascendió aproximadamente a un perjuicio de 75 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, doctor Carminiani. Tiene usted tiempo equivalente para ejercer su derecho a la réplica, aproximadamente 3 minutos. Gracias, señor. Mire, en la entrevista que usted le hizo a este señor Alarcón, que está pues sentado en la silla de la Fiscalía General del Estado, él, luego de reconocer que yo nunca he sido funcionario público y que por tanto nunca pude haber sido cohechado, se permitió sugerir en el básico español que habla que yo habría permitido que se coheche a algún funcionario público. Eso es una infamia. La Fiscalía General del Estado, en el proceso penal formal en Sinovidro, nunca se ha permitido siquiera inventarse que yo hubiese sobornado o ayudado a sobornar a uno de los funcionarios públicos que están procesados. Nunca. Ni la señora Salazar, que me incluyó en el proceso por un mero prejuicio, ni el señor Toainga, que es un pobre diablo que no pudo sostener la acusación. Y entonces yo no puedo admitir, señor Vera, que este señor Alarcón se presente ante usted y sugiera que yo pudiera haber cohechado a alguien cuando nunca la Fiscalía se ha atrevido a decir, y esto es lo esencial, a quién, cómo, cuándo, con cuánto o para qué yo habría ayudado a sobornar a alguien. Y con esto termino. Pero no solamente que no se han atrevido a inventarse eso, sino que hay 2 informes periciales en el proceso de peritos nombrados por la propia Fiscalía, que luego de haber expurgado todas mis cuentas, le informaron al juez que de mis cuentas no ha salido ni medio centavo de dólar a ningún funcionario. Entonces, señor Vera, esto es muy claro. En su momento, la señora Salazar, por un prejuicio, me incluyó. 30 segundos. Luego, el señor Toainga no tuvo la gallardía de reconocer que no había méritos para incluirme en el proceso. Y luego, el gobierno nacional ha pretendido, como pretendió y consiguió acobardar al juez Olavo Hernández, para que me llamen a juicio
sencillamente como un mecanismo de extorsión a la política editorial del Diario Expreso, del cual yo soy presidente del Consejo Editorial. Le agradezco el tiempo que me ha dado. Y a usted por comparecer para ejercer su derecho constitucional a la réplica. Con la agenda habitual del programa que anunciamos al conversar, volvemos enseguida. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Entramos ahora sí en la materia de este programa, la ola de criminalidad y la respuesta que debería tener la sociedad civil, con el doctor Juan José Hidalgo Huerta, nacido en marzo 7 del 74, 51 años, una hija, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, 25 años de experiencia en defensa penal, que hoy publicó algo que me toca esta vez sí leer en detalle en su cuenta de Twitter. Fíjense en la gravedad y profundidad de esta reflexión. Sobre la inseguridad en Ecuador y los eventos en Mocolí, un consejo de un criminólogo. Si quieren seguir viviendo y no terminar metidos en problemas, hoy es indispensable hacer debida diligencia en la vida diaria. ¿Con quién se asocia uno? ¿Con quién hace negocios? ¿Con quién se sienta a conversar? También con quiénes se relacionan nuestros hijos. En general, con todo y con todos. En la práctica, estamos obligados a trasladar la lógica del compliance penal al día a día, a nivel personal y familiar. Identificar riesgos, evaluar entornos y prevenir consecuencias. Lo que antes era propio de las empresas, hoy es una exigencia mínima de supervivencia ciudadana. De lo contrario, el costo no será solo económico o legal. Puede ser la libertad, la reputación o la vida misma. Doctor, bienvenido. Gracias por la alerta. Muchas gracias. Y algunos le habrán dicho, le dirán, de gana aumentas la preocupación. ¿Qué lo llevó a esta reflexión? Bueno, esto es una reflexión vieja. Lo que pasa es que hoy decidí publicarla. Yo se lo he compartido a mi familia y a mi entorno, diciéndoles que es tanta el nivel de criminalidad y tantos los criminales que están en todas partes. Sean de delincuencia organizada, sean o no delincuencia organizada, no porque están en San Borondón o porque están en Urdesa, son demasiados los criminales que tenemos en este país y lastimosamente tenemos que adoptar esta postura porque alguna ingenuidad nos puede meter en un grave problema. Explíquele al público que no está familiarizado con este término de due diligence en inglés, debida diligencia en español. ¿Qué significa eso? Y cómo entre lo que hace una empresa y lo que debe ser una persona o una familia se puede aplicar más allá de lo ya descrito en su tweet. Bueno, un due diligence es básicamente estar, para no entrar en lo que es explicar lo que es un compliance penal ni nada, sino para decírselo directamente a la ciudadanía, es hacer una tabla de datos, ¿no? O mental o física de lo que se debe hacer cuando estamos relacionándonos con otra persona o cuando vayamos a realizar una actividad que puede generar un riesgo o que no puede generar un riesgo económico o de vida. Cuando es desconocida o también con los conocidos. También con los conocidos. ¿En serio? Sí, señor. No se puede vivir así. Pues, o sea, la idea es sospechar de todo el mundo. Bueno, yo le puedo decir que muchas de las personas que cayeron en el caso Metástasis fueron mis compañeros de la universidad. Fíjese usted. Ah. ¿Y eran buenos alumnos? Muy buenos alumnos. ¿Y parecían ser personas rectas? Hasta cuando yo los conocí, sí.
Qué cosa tan grave. Ok. ¿Cómo se procede a ese chequeo, a ese contraste, a esa verificación del otro? Bueno, la forma más simple es cuando usted ve algo que no es normal. Es decir, si usted vive en una ciudadela donde una casa promedio está por 400.000, medio millón de dólares en adelante, y se le cruza un vecino que es funcionario público, o que tiene, por ejemplo, qué sé yo, es presidente de una organización de limpieza en el Teodoro Maldonado Carbo, y compra una casa similar a la suya, que es empresario, eso pues tiene que llamarle la atención, pero tremendamente, porque primero, las organizaciones de limpieza son especies de fundaciones, y segundo, ya sabemos que en los hospitales públicos mandan las mafias, ¿no? Entonces, todo lo que no sea orgánico, normal, es decir, esas fortunas de la nada, o un joven que tiene mucho dinero, aunque pueda ser atrayente, no sé si está bien dicha la palabra, Sí. ¿no? Tentador. Ajá. Mantengan la distancia, porque, digamos, eso es lo que vimos ayer, ¿no? El estar sentado o parado con la persona incorrecta al lado, le puede costar la vida. El no tomarse fotos, por ejemplo, dice, fulano, una foto, por favor, no sabe, eso es mi caso, por ejemplo, ni quién es, y hay el temor a rechazarlo, a parecer antipático, cosa que desde hoy voy a cambiar, a tomarlo como un rechazo, y de repente resulta que, de buena o de mala fe, uno se tomó la foto con un sicario o un narcotraficante. ¿A ese extremo? Sí, pero bueno, vamos a ver. Mientras usted no sepa que es sicario o narcotraficante, el problema es que en este país donde la rutina se politiza, ¿no? Hemos partido lo que es seguridad, lo que es paz y lo que es rutina. Entonces, cuando usted quiere malinterpretar las cosas, una foto, una persona inadecuada, le puede causar una desgracia, como hemos visto ahora último en estos casos. O sea, el hecho de estar en una foto no me convierte cómplice ni encubridor de ningún delito. ¿No? El hecho, y ojo que cuando hice el tweet no lo hice para eso, ¿no? Lo hice simplemente porque todos tenemos que comenzar a cuidarnos y a asumir también una responsabilidad ciudadana sobre nuestra propia seguridad. Que consiste en ese tipo de cuidados o previsiones. Así es. Ya, ¿qué pasa cuando no es un relacionado suyo, pero es un vecino suyo? Y lo cito a propósito que en San Borondón ocurrió, que hubo una iniciativa del alcalde, sí la hubo, de Juan José Yunes, meses atrás, tal vez un par de años atrás, cuando comenzó esta escalada de hallazgos acá, para pedir al sector inmobiliario y pedir a las administraciones de las urbanizaciones que fisgaran no solo en quién compraba, porque compra uno a nombre de otro, sino en quién estaba atrás, en el origen de los fondos. E igual cosa en quién arrendaba. Y fueron mal vistos quienes hicieron esta propuesta y en algunos casos fueron objeto de amenazas dentro de la propia urbanización. Y ahora acabamos de escuchar al alcalde que dice, ya no voy a intervenir, la seguridad no es mi tema. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, en lo que es cuestión de compras inmobiliarias a través de una compañía, están obligados, son sujetos obligados a la UAFE, a reportar a la UAFE operaciones inusuales, injustificadas, sospechosas, etc. La pregunta es si la hacen. Ajá. Primera pregunta. Segundo, si lo hacen, porque esto va relacionado. Si la plata sale de un banco, no sé, 300.000, 400.000 dólares, a comprar una casa, en la escritura que se hace en la notaría, el notario también es un sujeto obligado a reportar a la UAFE. Y el abogado, si se dedica solamente al tema inmobiliario, es un sujeto obligado a reportar a la UAFE. Entonces, todo ese camino está cubierto. La pregunta es, ¿por qué no hay hallazgos? No lo comprendo. Se la trasladaremos la próxima semana a José Julio Neira, quien es máxima autoridad de la UAFE, con quien tenemos justamente concertada una entrevista. Pero volviendo a esto, más aún cuando en muchos casos hay un pago de golpe en efectivo, 350.000, 450.000 dólares, o no efectivo, con una transferencia. Pero entre el gestor de la compraventa o el arriendo y el beneficiario coinciden en no reportar nada o en cubrir eso de alguna manera. ¿Eso constituye delito? No, eso no constituye delito. La persona que compra, pero sí es una conducta que yo no diría
antisocial, pero sí bastante temeraria. Es decir, coger plata, $1 millón, $450.000, a través de una transferencia bancaria, sin que nadie investigue nada. Al final del día hacerme tonto, ¿no? Y permitir que probablemente alguna persona indeseada adquiera un bien inmueble que va a afectar a los vecinos que tuve toda mi vida. Y usted dio con la clave del problema. Es que nadie investiga nada. O casi nadie investiga nada. Y recuerdo muy bien, hasta antes de que estuviera José Julio Neyra en la UAFE, que uno de los problemas era el exiguo presupuesto que tenía, que ya se aumentó. Otro de los problemas era la deficiencia tecnológica y falta de trazabilidad. Y otro de los problemas era lo poco confiable de su persona. Si eso se logra recomponer, ¿hay alguna manera de, si no revertir, frenar este fenómeno? Claro. Pero, a ver, la ley de lavado de activos tiene años. La ley de extinción de dominio tiene años. ¿Sí? Olvidémonos la reforma, las nuevas leyes, etc. Tienen años. Y aquí se ha lavado dinero del narcotráfico, se ha lavado dinero ahora el tráfico de combustible, del tráfico del oro, es decir, y a nadie le parece extraño. Ayer creo que en este programa, en otro, escuchaba que hay un organismo que analizaba en qué situación estábamos en el control del lavado de activos y se calcula que aquí se lavaban $3.500 millones. Es mucho más. Es mucho más. Correcto. Diríamos que los 3.500 serían producto de la corrupción. Correcto. Entonces, ¿cómo es que eso ingresa al sistema financiero y nadie lo nota? Entonces, estamos perdidos. El doctor Juan José Hidalgo responderá a eso enseguida, pero antes permítanme recordarle que nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Carlos Vera. Antes era Vera a su manera, Carlos Vera. En Extreme, por Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En RTU, por esas dos cableras y todas las demás del Ecuador, en los números y plataformas que ven en su pantalla. Gracias a eso, cerca de 40.000 hogares se conectan todas las noches, 10.000 más por radios. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, para Manabí, desde Puerto Viejo. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, perdón. En Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Vamos con la respuesta a la pregunta que dejé pendiente. Entonces, ¿estamos perdidos? No, no estamos perdidos. Podemos hacer algo para generar un cambio en lo que llamaba Antanas Mockus, ¿no? Este divorcio de la ley, la moral y la cultura. Se puede hacer. ¿Todavía? Se hizo en Bogotá. Surtió efectos. Hay estudios que demuestran que se puede cambiar. Lastimosamente, ni las autoridades, ni la academia, ni la sociedad en general está preocupada por cambiar. Está preocupada nada más por la detención, por la contención. Pero si no cambiamos, si no curamos la enfermedad, ¿no?, el virus simplemente se propaga. A propósito de eso de Antanas Mockus, que fue el 2006, usted hizo una advertencia pública. ¿Dónde la publicó? ¿Cómo trascendió? ¿Y la recuerda bien o no? Sí, la recuerdo. El proyecto se llamaba Inhibidores Cognitivos de Desplazamiento Moral, en una forma de fomentar a través de la cultura, ética y moral, etcétera, y crear inhibidores específicos para ciertas conductas antisociales y conductas delictivas. ¿Es rescatable ese proyecto? Por supuesto. Hoy es más necesario que antes, pero pregunto, ¿es viable? Sumamente viable. Lo que pasa es que ahí sí, toda la ciudadanía puede intervenir. El asunto es, ¿están con la intención de hacerlo? Yo recomendaría que sí, porque la paz, de donde tiene que partir todo, la justicia, la seguridad, la política, etcétera, que no es algo metafísico, cuantificable, medible y científico, ¿sí? Solo se logra, ¿no?, creando cultura. Parece tan dislocada esa reflexión en este momento, pero si la miden bien, es tan necesaria.
Sobre todo si la comparamos con lo que ayer nomás hablábamos aquí con el ministro del Interior. Si constatamos que la represión, control, persecución, captura, incautaciones han sido notables, pero a la vez insuficientes por una serie de indicadores. Y aquello que le reclamábamos a él o sobre lo que le preguntábamos a él, que es lo que acaba de decir el doctor Juan José Hidalgo de otra manera, la recomposición del tejido social, es lo único que a largo plazo nos puede sacar de esto. ¿Cuánto plazo? Lo veremos al volver. Esta vez, la sociedad civil debe organizarse, unirse y disciplinarse como no lo ha hecho nunca. O si no, el riesgo de acabar como un narcoestado es inminente. Todo no puede recaer en el gobierno, con quien además no colaboran como deben ni el resto del Estado, ni el resto de países. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos tú más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Cardioheredia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular. Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardioheredia te cuida en cada latido. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos con el doctor Juan José Hidalgo, penalista, experto en Derecho Penal y Criminología, pero sobre todo máster en Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos Humanos, en cuyos conceptos entraremos en breve, analizando cuál debe ser la respuesta de la sociedad civil ante la ola de criminalidad. Permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las cableras que lo reproducen todas, Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping es, en cambio, Canal 121, OnePlus. El periódico digital Ecuador en Vivo TV, que ahora es canal de YouTube, lo sube tan pronto concluye, y en Imbabura y Carchi, Alborada, 90.3 FM, pone el reprise al día siguiente a las 6:30 de la mañana. Recordemos, como hablábamos hace pocos instantes con el doctor Juan José Hidalgo, que esto no es nuevo, por lo menos respecto a San Borondón, y menos aún de la infiltración de narcos en una cantidad de organizaciones.
El pasado 26 de mayo, durante la operación Despegar, la policía allanó la vivienda de Norero y 18 inmuebles más. Pero lo que se encontró en la casa del también conocido como El Patrón superó cualquier expectativa. En esta vivienda, valorada en más de $2 millones y ubicada en la urbanización La Ribera del Batán, una de las zonas más exclusivas de San Borondón, se incautaron más de $24 millones, 6.5 millones en efectivo, y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, más de una decena de relojes que cuestan entre $200 y $600.000, 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones. Según periodismo de investigación, la propiedad pertenecía a Javier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran Reparto, y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel Salcedo. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Norero, su conviviente y 5 personas más, se demostró que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas por los ingresos que tenían. La policía no descarta los vínculos que Norero tendría en los distintos organismos públicos. Como recuerda esta nota de periodismo de investigación, estos problemas vienen atrás 5 años. ¿Por qué no hemos hecho antes nada significativo o nada prácticamente entonces acá? Nada respecto a qué, porque yo veo que combaten la delincuencia. A lo que usted propone, a estos inhibidores cognitivos a desaltar la cultura de la paz. Porque queremos soluciones rápidas a un problema viejo y a un problema complicado. Y lastimosamente hablar, buscar las razones, entenderlas y combatirlas, ya no es popular. ¿Ya? Y no lo ven como una invención positiva. Le digo yo porque he pasado por varias instituciones tratando de promover una cultura de paz o explicar que la paz es un buen negocio. Podemos hacer un tipo Teletón, por ejemplo, con un sticker de paz, en donde las empresas, a través de sus responsabilidad social, ¿no?, se comprometan a promover actitudes de paz. Una puede mañana decir, me voy a encargar, por ejemplo, de que todos respetemos las leyes de tránsito. Otro medio de comunicación puede tratar de crear un mensaje para un menor de edad, ¿ya? Y ahí se van creando los inhibidores. ¿Qué quiere decir usted con esto de que la paz es un buen negocio? Es el mejor negocio porque yo he revisado los rankings de paz que existen en algunas organizaciones y claramente cuando hay paz, mejora el comercio, mejora el turismo, mejora el comercio internacional. Comience, por ejemplo, el sector exportador ya no tendría que gastar 200 millones en seguridad. Mejora, digamos, comienza a reducir el gasto en seguridad y comienza a invertir en educación. Voy a contradecir lo suyo. Sí. No hay paz y fíjese lo que fue el feriado. Los ecuatorianos gastaron más que nunca en 4 días, 130, 150 millones de dólares. La mayoría de centros turísticos estuvieron copados. Los hoteles con 93% de ocupación. La economía se movió. No hay paz. Y los mejores indicadores económicos de los últimos años se han obtenido en el año pasado. Perfecto. No hay paz y la pobreza ha caído más que nunca en los últimos 18 años. No hay paz y la economía creció 4%. Entonces, parece contradictorio, pero las cifras dicen que usted no tiene razón. Las cifras pueden ser temporales, señor. Es decir, hemos tenido luz todo el año. No lo sabemos mañana. ¿O es el dinero, el narcotráfico, una economía subterránea lo que está nutriendo esto? Podría ser, pero quiero recordarle algo sobre el feriado, que tuvimos 2 masacres. Ajá. ¿No? Y creo que amanecimos entre el 31 y el 1 como casi 40 muertos. Que precisamente por el feriado fueron subestimadas con relación a lo que pasó ayer. Pero tuvimos muertos allí, tuvimos muertos en Machala, tuvimos muertos Ahora, en Manta. ¿dónde ha funcionado esta cultura de la paz? Y algo adicional, que es gravísimo y ha pasado por alto. Hace 2 días, unos delincuentes intentaron atacar el EQ 911. De eso no supe. ¿Así? Y los cogieron presos. El EQ 911 de Manta, creo, o alguna ciudad en Manabí. No, es decir, ya el asunto es grave. Ya gravísimo. Entonces, yo no es que soy un idealista, pero hay que ser pragmático. Si lo que estamos haciendo es para combatir la delincuencia actual, tenemos que hacer algo para que
las cosas comienzan a cambiar. Es decir, no dejar el frente de control, represión, incautación, apresamiento. No, para nada. Pero sí, eso no solo concentrarse en el efecto, sino en la causa. En la causa. Usted tiene que entender el por qué tenemos esta enfermedad social. Y una vez que encuentra el porqué de la enfermedad social, si es virus o bacteria, busca la cura. Pues. Bueno, pero el porqué está, entre otras cosas, aparte de la pobreza, que no es necesariamente cierto, porque entonces habría una legión de delincuentes en este país. Y registrados, ubicados, se identifican más o menos 70,000 en violencia específicamente. La otra razón es valores, y eso prende en generaciones. Eso funcionará en 15 años. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hace 15 años que le dije a usted, Ajá. Lo propuse. Hace 20. Hace 20. Y mire cómo estamos. Ajá. Entonces, ¿dónde ha funcionado? Esto suena romántico. Es Juan José Hidalgo que ha sido formado en, ¿qué es esta cuestión? Máster en Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos Humanos. Sí, pero yo también soy criminólogo. Y esa sí es la ciencia que estudia el delito. Ahora le pregunto yo, ¿cuántos criminólogos graduados habemos afuera? ¿No? A quien se nos pregunta, por ejemplo, en un colegio, ¿qué tengo que revisar? A los padres, ¿no? O a un club social, ¿qué tengo que revisar al postulante? ¿No? Y decirle, mira, pon ojo aquí, pon ojo acá. Yo le estoy diciendo lo que es macro, pero lo micro es lo que puse en ese tuit. Quizás ha sido necesario llegar al extremo que se llegó no ayer por la noche, durante el feriado que acaba de recordar el doctor Juan José Hidalgo, para que estas reflexiones ahora, ante nuestra angustia, desesperación y preocupación, por fin sean semilla que cae en terreno fértil. Con más de lo mismo volvemos enseguida. Esta vez, la sociedad civil debe organizarse, unirse y disciplinarse como no lo ha hecho nunca. O si no, el riesgo de acabar como un narcoestado es inminente. Todo no puede recaer en el gobierno, con quien además no colaboran como deben ni el resto del Estado, ni el resto de países. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en los Estados Unidos a través de su cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, cerca de 15,000. Se conectan todas las noches. También en España, por Hispasat, en 21 de las 24 provincias del Ecuador, en especial Galápagos, y en una cablera de Colombia y en otra de Perú. La de Perú es Zapping. Ahí Macro Digital es canal 129. Sistemáticamente, durante 3 años, llevo abordando el tema de delincuencia, inseguridad, violencia en este programa, pero siempre hemos incidido en el enfoque represivo. Estuve el año pasado aquí en 2 ocasiones Daniel Adler, que es un experto en el combate al terrorismo e inseguridad desde la otra perspectiva distinta a la que estamos tratando aquí. ¿Qué son las garitas aéreas en modalidad cuadrante? Bueno, el plan cuadrante, no sé si tal vez le ha pasado a usted, Carlos, pero a mí me pasa que yo paseo por Guayaquil, por Quito, Cuenca, y no veo presencia policial. Ajá. No veo que la policía pise el territorio, que marque esa diferencia. Entonces, el plan cuadrante nos da un rango de tiempo y espacio de patrullaje en donde no solamente la policía está, sino que también es visible.
Y la garita aérea lo que permite es una garita elevada a 3 metros, permite agudizar justamente la audición y la visión para tener visión estratégica y tener comunicación con los patrulleros, con la policía, tanto uniformada como de civil, que está en lugares con mucha afluencia de gente. Aquí en San Borondón se intentó eso, se coordinó eso, no hay una garita a esa elevación, y la idea era que entre todos tuvieran un mismo chat, un mismo teléfono, un botón de pánico, para entre ellos alertarse y hacer como un complemento de la policía, pero no ha funcionado mayormente. Por eso, hay veces que la táctica, que la estrategia, que la experiencia, lo digo con muchísima humildad, pero habiendo probado esto en otros lugares, sabemos que funciona y funciona muy bien. De entonces acá, algunas la han hecho, pero vimos en el ataque de ayer, que no ocurrió en ese caso de la urbanización Golfing Club, que de paso fue construida por la urbanizadora o la constructora Hidalgo, y si hubiese sido construida, rebasado por el monto o nivel del ataque. 2 camionetas, 6 ocupantes en cada una, todos con fusiles, con muy buen camuflaje de policía. 3 minutos tomó la operación, muchos se fueron por lanchas, hasta 5, por el río, previendo que podían haber sido bloqueados de su salida, si es que había una reacción rápida, en fin. Seguimos en lo mismo, en lo represivo, en el control, en la reacción y no en la anticipación. ¿Cómo lograr que se entienda esto de la anticipación y la prevención? ¿Dónde ha funcionado esto de la cultura de la paz? Bueno, tiene muchos países. Hubo un proceso de pacificación en Ruanda, hubo un proceso de pacificación en Sudáfrica, tiene, por ejemplo, la no violencia de Gandhi, tiene el proceso de cambio de la dictadura, por ejemplo, en España. Cuando murió Franco, el mismo ejemplo en Chile. ¿Es equiparable lo de Medellín? Lo de Medellín es un claro ejemplo. Y lo que le he dicho, los antípodas de la paz o los anfibios culturales que Mocus investigó y que están allí y que puede servir para todo Latinoamérica. Es más, usted me contaba que en la prefectura Jimmy Jairal usted logró introducir una ordenanza en esa línea. ¿Qué pasó? Esa es la única institución, más el Tecnológico Espíritu Santo, y quizás otra institución que ahora no recuerdo, en donde hicimos una campaña de cultura de paz que se llamaba Liga de Valores. Logramos avanzar un poquito en eso, y dentro de eso, y yo sí tengo que agradecer, aunque yo no soy político, en aquel entonces al prefecto, porque no se apropió de la campaña, él se adhirió. Ajá. No se apropió, igual el Tecnológico, y pudimos haber hecho, ahí había un bonito ensayo. A partir de eso, la prefectura tiene una ordenanza de cultura de paz para toda la provincia. ¿Que sigue vigente? Sigue vigente. Ok, entonces, la siguiente objeción o pregunta que le harán, Juan José, aparte de esto tarda mucho, como le dije hace un rato, 15 años, lo verá la siguiente generación. Yo, por lo menos, sin ser egoísta, quiero sentir algo en la mía. Esto cuesta plata, Juan José. ¿De dónde sacamos la plata? Ya las empresas, los hogares, todos estamos invirtiendo algo en nuestro presupuesto diario en medidas de seguridad, desde cámara hasta guardias privados. ¿Qué más quieres que gastemos? Bueno, ese es el tema. Si no hacemos algo, ese gasto seguirá aumentando, porque es gasto, no es inversión. Ahorita escuchaba con mucho respeto al señor Adler. Buena idea para combatir la delincuencia. Pero yo veo la vía San Borondón y veo postes con 8 cámaras. ¿Han evitado los accidentes de tránsito? ¿Han evitado los robos? ¿Ha disminuido la delincuencia? Entonces tienen que entender la gente que esto es invertir en seguridad. Esto es invertir en seguridad. Lo otro es combatir la seguridad. Bueno, a nivel nacional le dirán fondos para estos siempre serán insuficientes, no hay muchos. A nivel internacional, ¿hay fondos para esto? Hay fondos, hay cooperación internacional. Además, el Estado puede crear un presupuesto a nivel de educación, ¿no? Porque no olvidemos que el Ministerio de Educación y Cultura, para crear una cultura de paz, tiene fondos de entidades en la Unión Europea que pueden invertir. Además, estos fondos se obtienen, obviamente tienen que cumplir los requisitos, pero estos fondos vienen, además de crear esta cultura de paz y mejorar la seguridad, vienen con obra pública. Algunos vienen a ayudar a crear pozos de agua, a otros vienen
a ayudar en la educación. Es decir, hay que ser inteligentes. Las instituciones pueden ir a buscar esos fondos que invierten en el proyecto. ¿Y qué pierden? Que le digan que no. Y diría yo, ¿y qué esperamos? Otros asesinatos como los de anoche. No sé si más de 2 son una masacre, 3 ya son una masacre. Quizá la única, no utilidad, el único sentido que esto tenga. Yo reconozco que es la primera vez que invito al doctor Juan José Hidalgo sobre esto, cultura de paz. Quizá el único sentido que esto tenga. Yo varias veces me he resistido a lo mismo, conversando con amigos que me hablan de lo mismo. Por decirles, mira, a mí me interesa aliviar esto a corto plazo. El largo plazo no es mío. Es la primera vez que lo trato desde esa perspectiva con este invitado aquí. Quizá el gran aprendizaje, la gran lección, el gran mensaje sea ese. Empecemos pues ahora. ¿Quiénes? Bueno, aquí hay alguien que está dando la puntada inicial. Y no tiene que ser todo el Estado, el Ejecutivo. Él ha reclamado en ese tuit que les recomiendo ver, reproducir, retuitear, que la sociedad civil reaccione. Con sus conclusiones respecto a esa materia volvemos al finalizar. Esta vez, la sociedad civil debe organizarse, unirse y disciplinarse como no lo ha hecho nunca. O si no, el riesgo de acabar como un narcoestado es inminente. Todo no puede recaer en el gobierno, con quien además no colaboran como deben ni el resto del Estado, ni el resto de países. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista al doctor Juan José Hidalgo, penalista, máster en Cultura de la Paz. Y quiero comenzar por aquello que nos llevó a invitarlo, que fue el conmovedor asesinato de 3 personas mientras jugaban fútbol anoche en una urbanización de la isla Mocolí, cuyo acceso, de paso, es una barbaridad. Antes del puente preguntan a cuál va y pasan. Raimundo y todo el mundo aprenderán después de eso. Hay otros vehículos que tienen tag en la fila de la derecha. Y una vez que ingresan en las propias urbanizaciones, la forma en que permiten el ingreso de los carros es también un atentado
pero no me voy a detener en ese detalle. Estoy seguro que, por lo menos en esos aspectos, los filtros, las precauciones mejorarán, pero que no termine en más encierro, en más aislamiento, en más control, en más cámaras, en más vigilancia, en más armas, sino en más inteligencia para enfrentar el fenómeno, como ha desarrollado esta noche nuestro invitado. ¿Qué nos hizo pensar en esto? Lo que verán enseguida. La alerta por una balacera en una urbanización exclusiva de la isla Mocolí se registró a las 9:30 de la noche. A los pocos minutos del reporte, ingresaron decenas de agentes del distrito San Borondón y confirmaron que en la cancha de fútbol de la zona residencial había 3 hombres muertos. Media hora después acudió el personal del Departamento de Investigaciones de la Policía para conocer cómo se ejecutó el ataque armado. 5 o 4 vehículos han ingresado. Dañan la baranda que está ahí, la dañan y lo bajan al centinela que está ahí arriba. A él se le suben y lo golpean, no sé cómo, le quitan el fusil. Luego los van ingresando y directamente de la área social fueron como más de 20 disparos, la verdad. Uno pensaba que era algún juego artificial, algo, pero no, sí se escucharon, o sea, más de 20 disparos, de ráfagas, aparentemente fusil, la verdad. A las 11 de la noche llegaron los militares para colaborar con los policías en las indagaciones. A pesar de que ejecutaron operativos para localizar a los responsables, hasta el cierre de este reportaje no hubo resultados. Pasada la medianoche se realizó el levantamiento de los 3 cuerpos. La policía evitó dar declaraciones sobre este ataque armado. Una precisión de lo que veo en esta nota de Ileana Suárez de Coavisa. Tengo años que no voy a esa organización. No sabía que le habían hecho ya una caseta alta, una garita alta, como reclamaba hace un rato Daniel Adler. La otra cosa, ¿qué hace el guardia solo frente a 6 o 12 cuando vienen a someterlo? ¿Resistir? ¿Responder? ¿Disparar para ser acribillado? Ya ha perdido el enfrentamiento. Y eso sí es que el chaleco antibalas es válido y está adecuadamente implementado. Pero volviendo a lo otro, ¿cómo hacemos para no olvidar la reflexión y la lección de hoy? Y después de 7 días, yo por lo menos, usted estoy seguro que no lo olvidará, recordar, seguir, persistir en lo que esta noche hemos abierto como una ventanita de luz. A ver, sobre la vida de diligencia, es algo que no debemos de olvidar, porque como lo pongo en el tweet, es nuestra vida, nuestra reputación o nuestra libertad. Así de grave. Eso hay que hacerlo, y no hay que olvidarlo. Y yo, como lo puse en el tweet, o no lo he puesto, me propongo por lo menos a dar 2 o 3 observaciones para que lo puedan hacer. Y lo segundo, que es lo más macro, ¿no? Pues yo seguiré luchando, como lo he venido haciendo desde hace 20 años. He escrito una nueva teoría para estudiar esto que se llama Criminología para la Paz, y lo voy a seguir haciendo hasta que alguien escuche. Porque si yo logro que alguien escuche, se convence y me siga, ya ganaba esta. Qué esperanzador, qué valiente. Cuente conmigo, creo hablar en representación de la radio con todos para persistir, insistir hasta abrir el boquete que hace falta para que esa luz sea completa y no solamente ilumine la hora que usted nos ha concedido. Le agradezco sobremanera a Juan José Hidalgo por haber concurrido, le decía hace pocos instantes, esta invitación con tan poca anticipación, 2 horas antes de la grabación, porque me debatía hoy en un dilema. ¿Trato esto desde la misma arista de siempre, desde la de ayer, de esta nueva? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué riesgos corremos? ¿Qué riesgos corro? ¿Lo eludo? ¿Lo ignoro? ¿Me embarco en lo noticioso o voy a lo causal? Felizmente los antecedentes de este profesional me llevaron a lo que ustedes acaban de ver. Y les quiero recordar un detalle que él no destaca y yo sí recuerdo. Fue nada menos que director de la penitenciaría ya por 2004, 2005. Y allí, claro, no estaba tan tomado todavía el sistema por el narcotráfico como ahora, pero ya estaba permeado. Puso en vigencia aquello que acabo de explicar en el programa. Otra actitud, otro tratamiento, otra filosofía, otra mecánica, otra concepción. Y le funcionó. No tuvo masacres, no tuvo ahorcados. Más allá de los incidentes, pérdidas, encuentros y muertes que por entonces no llamaban mucho la atención.
Es decir, funciona. Él seguirá martillando hasta que penetre. Pero depende de ustedes, de que por fin esa arista del problema no solo se entienda, sino que se aplique. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todo se conecta. Todo se conecta. Cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.